una vez más estamos vivos y estamos sanos. Un saludo para todos los que estamos ya conectados con estas redes. Un saludo para toda la familia. Qué bueno que cada vez que nos reunimos sabemos que estamos bien. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estoy meditando en esta última semana los cultos del martes, miércoles, jueves, domingo, un solo tema, pensando y viendo cómo las fechas de fiesta son muy cortas. Bueno, yo creo que está bien que sean cortas, pero cuando son tan trascendentales como el caso del nacimiento de Jesús, entonces no podemos olvidarlas y luego venir y ocuparnos de otras fiestas. Claro que no. ¿Por qué vino Jesús? Es una linda pregunta. Tal vez el mundo ahorita ya ni se acuerda, porque en realidad ya no estamos en la fiesta de Navidad, pero nosotros no estamos pensando en una fiesta de Navidad, estamos pensando en los propósitos. ¿Por qué se dio esa fiesta de Navidad? ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál fue sus propósitos? ¿Cuál es su obra trascendental? ¿Qué implicancia? ¿Cómo nos afecta al mundo entero? ¿Y qué esperamos de la obra que Él haya hecho históricamente en la cruz del Calvario? Eso es lo que propugna, enseña y predica el cristianismo a través de la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, en este cuarto punto, dice, Cristo vino en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación utiliza la Biblia en conexión con el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Así que cuando oigamos la palabra propiciación, nos conecta inmediatamente al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Dos cosas que no podemos dejar de predicar: la condición del hombre y su amplísima necesidad, y el sacrificio de Cristo y su grande amor para nosotros. Bien, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. En estos últimos tiempos parece que la palabra muerte ha recobrado un lugar preponderante, pero no es el lugar de importancia la que nos llama la atención, sino de una amenaza letal. Esta pandemia no ha pasado ni pasará. Estuve leyendo algunos hechos históricos y me he dado con la sorpresa que casi todas las pandemias que se dieron en el mundo no se acabaron en meses ni en un año. Duraron en algunos casos años. Así que tenemos pandemia para rato. Tenemos amenaza de muerte para rato. Y el hombre debe de pensar que esta palabrita muerte no está tan lejana de la experiencia de cada uno de nosotros. Sin embargo, el verdadero cristiano está pensando en la palabra muerte
no solamente cuando nos van a llevar a la tumba, sino muerte como transgresión, muerte como rebeldía, muerte como sistema antagónico a Dios por la condición permanente de nuestra naturaleza. En teología esto se llama depravación, así se llama, depravación. Bien, la Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió sin pecado. Mire, la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia, por cuantos todos pecaron. Pero aquí hay una excepción. Es un caso totalmente excepcional. Es un caso único de que hay un personaje que no está involucrado en esta situación del pecado. Jesucristo es la única persona que vivió una vida sin pecado, sin pecado. Y siendo él que no tuvo un solo pecado, también murió y con su muerte pagó la pena por nuestros pecados para que así nosotros tuviéramos la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna. Esta es la fórmula sencilla. Todos que pecan, uno que no lo hace. Todos mueren por su pecado, uno muere por su amor. Y a través de esa muerte, todos vuelven con la esperanza de una oportunidad, la vida eterna. En Romanos 3, 24 y 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El 25 dice, a quien Dios puso por o como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias al Señor. Entonces, aquí hay palabras como la de justificar. Esto es declarar a una persona inocente legalmente. ¿Ah? Redención. Esto significa rescatar por pago. O sea, alguien pagó. He sido rescatado porque alguien pagó. Estaba totalmente plagiado, pero alguien pagó. Entonces mi libertad ha tenido un precio. No me he libertado yo, ni la casualidad, ni la buena estrella del oriente o del occidente. No, ha habido alguien que pagó. Y dice la Biblia que aquí ha habido una propiciación. Alguien que ha pagado a nuestro favor, porque en su paciencia Él ha pagado y ha pasado por alto los pecados pasados. Gracias al Señor. Hace énfasis que por la gracia y paciencia de Dios, nuestros pecados pasados son perdonados a través de una propiciación por la sangre de Cristo. No es porque alguien me dijo, te perdono, tus pecados están perdonados. Anda, rézate, anda, di esto y anda a tu casa perdonado. Eso es una broma o una mentira hecha broma y creída. El precio del perdón no es la simple pronunciación ni apodíctica ni casuística de hombre alguno. Es la sentencia que desde la cruz del Calvario Cristo ejecutó al justificarnos con su muerte y su sangre expiatoria, limpios, libres delante de Dios. Es decir, que mediante la expiación, Dios
ha provisto esta propiciación a través de su sacrificio. Una pequeña variación de la misma palabra griega se utiliza en la súplica del publicano. Dice la palabra de Dios que dos hombres fueron a orar. El uno era fariseo, un religioso recalcitrante, un profesional de la religión, con sus atuendos y sus características externas de un hombre altamente preparado en toda la liturgia del templo y en toda la enseñanza de su teología. Se fue a orar y junto a él estaba un publicano, un hombre de mal testimonio, odiado, vilipendiado, ninguneado. El uno se justificaba delante de Dios porque tenía pergaminos para hacerlo, pero el otro decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso era lo único que decía. Y aquí se emplea la palabra propiciación, sé propicio. O sea, estate tú a mi favor. El publicano, el traidor, el pecador social, odiado altamente por los judíos, está diciendo: Señor, estate a mi favor. Dice la palabra del Señor, ambos terminaron de orar, el uno se fue justificado, el otro Dios ni lo escuchó. ¿A cuál escuchó el Señor? ¿Al que tenía grandes pergaminos de religioso o al otro que era ninguneado? Lo justificó al publicano por la oración, el reconocimiento y la aceptación que este hombre había hecho de la obra que Dios tenía para él. Así que está en Lucas 18:13. Bueno, en primera de Juan 2:1-2 dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación, dice, aparece de nuevo la palabra propiciación, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Cristo ya no ha muerto solo por los judíos, sino por los gentiles, por toda criatura donde se encuentre y cómo se encuentre. Así que vemos que el sacrificio expiatorio o propiciatorio de Jesús, que todos los pecados de la humanidad pueden ser cubiertos. Es tan grande la obra de la cruz del Calvario que la magnitud de su eficacia abarca al mundo entero. Y no estamos hablando en un lapso de un tiempo, sino en el lapso de una eternidad, de todos los tiempos que vengan. Gracias al Señor. ¿Qué cosa es propiciar? Nos interesa entender bien esto, sobre todo a los pastores, porque a veces hablamos o decimos cosas y no lo interpretamos bien. Y a veces usamos los versículos como si fueran piedras de cazar pichones. Bueno, no es así. Propiciar es ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia de una cosa. Eso es propiciar. O sea, Cristo en la cruz del Calvario está ayudando para que sea posible que el pecador sea perdonado. Nos está ayudando. Y la palabra del Señor dice que tomó nuestro lugar. Porque si me colgaban a mí, mi sangre no habría salvado a nadie, ni a mí mismo. Un derramamiento inútil. O la sangre del hombre más perfecto no nos habría podido ayudar en lo más mínimo. Pero la sangre propiciatoria de Cristo sí que lo hizo. Así que propiciar o propiciatorio es sinónimo de favorecer.
Cuando estaba Cristo en la cruz, los inconstantes y desaforados religiosos, en nombre de una institución espiritual, por supuesto, le gritaban a Cristo de todo. Y uno de ellos dijo, si tú te bajas de la cruz, entonces vamos a creer que verdaderamente tú eres quien dices ser. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, no solamente Judas se habría perdido, sino nos habríamos perdido todo. Pero ellos no podían entender esto. Cristo estaba en la cruz favoreciéndonos. Significa atraer, conseguir, ganar la admiración o la benevolencia de alguien. ¿De quién estaba ganando Cristo la admiración? ¿Del pueblo? ¿De los romanos? ¿De los judíos? ¿De los gentiles? No. La admiración del Dios Padre. Porque por ese sacrificio Dios muestra su amor. Así que propiciación, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua, o sea que la palabra propiciar no era nueva, no era inventada, no es dada por el cristianismo autorizado o el autor de esta palabra, no. Se daba desde la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio y así alcanzar su misericordia. El pueblo tan rebelde como era Israel, llegaba el momento cuando la ira de Dios se encendía y los enemigos más débiles y más simples los atacaban y los vencía. Pero el pueblo, en nombre de su líder, lloraba, clamaba y Dios lo escuchaba. Había una propiciación y se aplacaba la ira de Dios y Dios volvía a tomar una vez más las riendas de su pueblo. Tenemos que entender la ilustración del tabernáculo en el Antiguo Testamento para poder comprender la palabra propiciación. El templo que construyó Salomón, aparte del hierón, el naos y el patio y los pórticos, que eran lugares de acceso o lugares donde se realizaban todas las actividades, la misma nave, el naos, tenía 3 lugares. El lugar del atrio, el lugar santo o el ecal, y el debir o el lugar santísimo. Ahora, al atrio podían entrar todos. Al ecal solo los sacerdotes y los líderes más cercanos, los rabinos, posiblemente los doctores de la ley. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Así que de los 365 días que tenía el año, solo uno era usado por el sumo sacerdote. Después nadie entraba. Y ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el arca de Jehová, que era una caja que contenía las tablas de la ley. Y era revestido totalmente de oro. Y en la parte superior era una tapa o plancha y a los costados habían 2 querubines, que eran los guardianes de lo que se hacía ahí. En esa plancha o tapa, que era totalmente de oro, es donde el sacerdote, cuando hacía el sacrificio por sus pecados y los del pueblo, dejaba caer la sangre en el propiciatorio. Y esa sangre en el propiciatorio era la sangre que hacía que el pueblo alcance la misericordia de Dios. Así que el animal podía desangrarse por cualquier parte y eso no valía. Lo que caía en el propiciatorio. Por eso, cuando vemos a Cristo colgado en la cruz, esa sangre está en propiciación, cayendo ahí
espiritualmente en el propiciatorio. Y esa sangre del propiciatorio es la que aplaca la ira, la que nos favorece y hace cambiar a Dios a favor de nuestra justicia. Entonces, eso era el asunto de la propiciación y el propiciatorio. En el momento de rociar la sangre, entonces, sobre el propiciatorio, el pueblo era reconciliado por otro año, 364 días más de reconciliación, de amistad, de comunión, 364 días. Es decir, los pecados al pueblo de Israel le eran perdonados y Dios tenía paciencia un año más por él. Ese acto ilustra o ilustraba lo que sucedería en el futuro por medio de la muerte de Cristo. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, estaba haciendo posible una reconciliación del Dios Santo y la humanidad pecadora. En 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y Él nos encargó a nosotros mismos pecadores la palabra de reconciliación. Cristo ganó para la iglesia ese derecho que tenían los sacerdotes, ahora lo tiene la iglesia. La iglesia. No estoy hablando de los pastores, estoy hablando de la iglesia. Bueno, no quiero entrar en cuestiones que pueden traer tal vez confusión. Bien, todas las demandas del Dios santo y justo eran satisfechas contra el pecado de la humanidad por la muerte de Cristo. Y como consecuencia, el que cree en Cristo puede experimentar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios son tres cosas. La compasión, o sea, cuando Dios tiene misericordia de mí, está Dios haciendo tres cosas. Se está compadeciendo de mí, en mis pecados me está perdonando y en el perdón me está restaurando. O sea, cuando Dios tiene misericordia de un hombre, desde lo más vil que es hasta la restauración más perfecta que Él hace en nosotros. Solo hay que aceptar la invitación, no tenemos que hacer nada. Solo tenemos que aceptar la invitación de ser reconciliados con Dios por medio de la fe. Nada más. Esto es tan sencillo. Esto sería tan fácil si la voluntad del hombre se inclinara totalmente. Por eso es que Salomón, cuando dedica el templo, una de las tantas cosas que emboza en su oración y pide al Señor es que el corazón del hombre se incline a ti. Es lo que dice Salomón. Señor, que el corazón del pueblo se incline a ti. Es como que diga el pueblo que llegue a amarte a ti. Porque si el pueblo lo hace, entonces por amor va a aceptar la invitación de ser reconciliados y lo va a hacer solo por la fe. Gloria al Señor. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta no es el pensamiento de Lutero, por si acaso. Le hemos dado a Lutero más de lo que merece. Este pensamiento está en la palabra. Desde la antigüedad, ni siquiera en el Nuevo Testamento, desde la antigüedad. O sea, el predicador lo único que hace de una forma tal vez un poco hábil, podríamos decir, por el entrenamiento, el estudio y el uso permanente de la Escritura, lo lee, nada más. Pero no es que al predicador se le haya ocurrido decir esa cosa, que el Espíritu lo tomó. El Espíritu no me ha tomado, el Espíritu ya habló antes que yo nazca.
Lo único que tengo que hacer yo es creer, es tener fe, que mi corazón se incline a Dios. Pero desgraciadamente mi corazón poco se inclina a Dios. Ustedes ya saben a quién se inclina el corazón humano. Entonces, terminando, podemos decir que aunque la palabra propiciación no es muy común, parte de nuestro vocabulario, no lo decimos. Algunas personas que en realidad no sabemos qué significa. Pero esta palabra expresa el profundo amor y la gracia de Dios el Padre y de Jesucristo, ofreciendo un sacrificio que permite que nuestros pecados sean perdonados para que podamos recibir el regalo de la salvación. Para esto vino Cristo. Así que no me interesa verlo al niño llorando en un pesebre ni recordándolo como niñito, no me sirve. A mí me sirve verlo a Cristo en la cruz del Calvario, en propiciación por mis pecados. Eso es lo que le sirve al mundo. Ya lo celebraron niños, ya lo adoraron niños, ya lo festejaron niños. Y ahora siguen tan inútiles como los niños, sin Dios y sin esperanza. Claro que no. Cristo ha venido con un propósito. Y el pueblo de Dios, el pueblo que reconoce verdaderamente a Dios, tiene que reconocer que los propósitos de Dios se cumplen, sí o sí, porque son programados a favor de una humanidad necesitada. Dios nos bendiga. Seguimos meditando en la palabra, seguimos estudiando la palabra, seguimos llenándonos de la palabra, porque de ahí va a salir nuestra fe y el justo por la fe vivirá. No hay otra forma. No es por la religión, no es por la religión, es por la fe. Y la fe solo viene no por hacer religión, sino por oír la palabra de Dios. Y se acabó. El resto es comentario barato. Dios nos bendiga.